¿Qué pasaría si Haití termina, Dios no lo quiera, pero se prevé que pase, implosionando hacia República Dominicana? ¿Qué pudiéramos esperar? Yo creo que están haciendo lo correcto, porque en caso de que haya algún conflicto en la frontera, pues ya va a estar advertido por el gobierno de que eso podría pasar. En el manejo de la crisis en estos 2 años, ¿a dónde ubicas tú? ¿A qué se parece Luis Abinader económicamente hablando? Es un referente histórico. Y lo que le falta a este gobierno es decir cuál es su apuesta, clara y precisa. Descubrir su identidad. ¿Qué hacer para que la banca pueda asistir más el emprendimiento? Cada vez más hoy estamos viendo cómo los mercados de valores tienen una mayor, participación en proyectos de inversión de largo plazo. ¿Puede sobrevivir la economía dominicana si tiene un componente directo de las convulsiones y la inestabilidad haitiana, Fabricio? De que nosotros, dentro del marco internacional, estar cerca de Estados Unidos nos está beneficiando. Bienvenidos a una entrega más del Demócrata con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, esos dos grandes líderes. Sin familia no hay patria, ese es el lema de nuestras plataformas. Y bueno, me complace recibir a un gran amigo, admirado, profesor, catedrático, economista, muy siempre coherente en sus criterios, en la visión de construir una visión país que dignifique la calidad de vida de los dominicanos. Fabricio Gómez Mazara. Hermano, qué honor recibirte en el Demócrata. Oh, pero el honor es mío. Qué privilegio. Gracias. Yo soy tu seguidor y qué bueno que me invitaste. Eso es mutuo y tenemos una amistad bastante antigua y siempre reconociendo en ti esa entrega, esa formación, esa capacidad siempre de estudiar, de hacer la tarea, pero sobre todo de impactar positivamente para que la República Dominicana avance. No importa quién gobierna y de qué color es el partido. Así es. Fabricio, vamos a hablar un poco de economía. Muy pocas veces tenemos a alguien que tiene, y dice un gran amigo mío, la condición de ser un politécnico. Yeah. Tú eres un muy buen técnico, pero con un muy buen olfato político. ¿Cómo anda el manejo macroeconómico de República Dominicana? Y empezando por algo que siempre le preocupa a la base, como se le llama a la gente de abajo. ¿Por qué cuando los números macroeconómicos andan muy bien, la gente se queja y dice que no entiende que esos números no son reales abajo? ¿Qué es lo que dificulta que en República Dominicana los números macroeconómicos no impacten a la microeconomía? Mira, lo primero es decir que en términos relativos vamos bien. Y digo en términos relativos porque estamos comenzando una nueva era global. Hay una geopolítica que está cambiando todo el mundo y que luego de la caída del muro de Berlín, pues nosotros estamos acostumbrados a un mundo unipolar, ¿no? Donde Estados Unidos y Europa tenían, digamos, la voz cantante, una economía fuerte, emergente como China, se iba creciendo. Pero ahora lo que se está hablando es de una fragmentación en dos bloques del comercio mundial. Uno que estaría liderado por Estados Unidos y Europa, que sería ya el más tradicional, y otro que ya algunos sociólogos y politólogos comienzan a hablar de Eurasia, como esa área comercial que estaría liderada por China, la India y Rusia. Y lógicamente eso ya está teniendo un efecto sobre los mercados porque durante muchos años, desde la caída del muro de Berlín, se estuvo construyendo una infraestructura global que mejoró la productividad del mundo y que permitió que personas pudieran tener acceso a bienes y servicios que antes no tenían. Ahora esa infraestructura, producto de todo este ruido de sables, de una potencial conflagración bélica, pues está viendo mermada y estamos viendo cómo un choque de oferta está afectando a todo el mundo con los precios del barril de petróleo alto y el tema de la inflación, que luego del rescate o de la medida de salvamento que se dieron en la pandemia, pues este shock de oferta ha afectado mucho. Digo que en términos relativos porque el mayor activo de la economía dominicana es
la paz laboral y la convivencia pacífica. Es el mayor activo que nosotros tenemos. Y lo digo siempre porque es un activo intangible. Así es. Sí, sí. Impacta la gobernabilidad. Claro que sí. Cuando uno mira República Dominicana en el entorno, digamos, de la región, una democracia madura, una democracia que tiene 20 años creciendo sin grandes problemas económicos. Digo 20 años hasta la llegada de la pandemia, obviamente, desde el 2004 hasta el 2020, 16 años consecutivos de crecimiento económico. Y lógicamente una democracia madura, aquí no hay golpes de Estado, aquí no hay problemas sociales importantes. Y lógicamente eso es sinónimo de atracción de la inversión extranjera que viene aquí a traer recursos por 30, 40 años, entendiendo que aquí hay un ambiente propicio para los negocios y esa paz laboral y convivencia pacífica es la garantía de todo eso. Correcto. Fabricio, estamos hablando de un gobierno que va allá a mitad de mandato. El presidente Luis Abinader recibe la gestión e inicia prácticamente el peor momento de la pandemia. ¿Cuáles son esos aspectos que de alguna manera u otra República Dominicana ha sorteado desde el punto de vista de post-COVID de manera favorable económicamente? ¿Y cuáles son aquellos desde tu punto de vista, desde el punto de vista precisamente económico, en lo que hemos fallado en la política pública desde el punto de vista económico? Mira, yo creo que el primer gran acierto del presidente fue mantener la política monetaria intacta. Es decir, dejar a Valdés Albizu y a todo su equipo. Y hago hincapié en todo el equipo porque la gente entiende que Valdés Albizu es solo. Valdés Albizu lidera quizás el equipo de los economistas mejor formado que tiene este país con más experiencia. Entonces, cuando uno mira el liderazgo de Héctor Valdés Albizu, tiene que hablar de su equipo. Claro. Porque sería poco prudente no decirlo. Y eso, de alguna manera, llevó una señal de que no iba a haber grandes problemas por el lado monetario. Incluso las medidas que tomó el Banco Central de incentivo monetario, bajando la tasa, en momentos en que la pandemia todavía estaba con nosotros, permitió la recuperación económica más rápida y ese crecimiento histórico de 12.3% en el año 2021. Porque eso permitió refinanciar a algunos sectores que estaban cerrados, como el caso del turismo. Lo que se hizo fue se refinanció a tasas más bajas y los proyectos que estaban en cartera, que se iban a desarrollar 2 o 3 años siguientes, lo que se dijo fue, bueno, comiencen a hacer los proyectos ahora y vamos a cambiar la inversión por, digamos, la llegada de turistas hasta que el mercado vaya mejorando. Y el gobierno hizo una apuesta correcta que hoy, digamos, le está rindiendo fruto en ese sentido. Y, lógicamente, el tema de la vacunación. Yo creo que ese es un logro innegable del gobierno. Actuó rápido, fue a buscar las vacunas donde quiera que estuvieran, al costo que sea, porque eso no era un mercado de oferta y demanda. Eso había que buscarlo. Mercado negro. Claro, no era un mercado perfecto. Eso era, la oferta era que decía cómo era que había que acomodarse a adquirir las vacunas. Y eso, lógicamente, que mejoró, y hoy tenemos un país y una economía que crece y que crea empleo a pesar de este vendaval inflacionario de origen externo. Ahora, ¿qué ha pasado, como tú dices, en algo que uno pueda decir una debilidad? Mira, en este mundo de la posverdad hay que saber llevar los mensajes. Y la comunicación, estoy hablando con un excelente comunicador, estoy entrando a un terreno minado para mí. La comunicación gubernamental cada día es más importante, porque estamos frente a una nueva generación, esa generación de la modernidad líquida, como dijo Zygmunt Bauman, fallecido sociólogo polaco que se desarrolló en Inglaterra, donde es un poco amorfo. Líquido era no solo porque no tenía que ver con las estructuras previas, sino que era amorfo y que iba tomando la forma momentánea e iba cambiando en el tiempo. Estamos frente a una generación que quiere las cosas de forma instantánea. Y eso, las políticas públicas no están en capacidad de darlo, porque las políticas públicas requieren un tiempo, y requieren un tiempo incluso para la reflexión de la política como tal. Entonces, la comunicación gubernamental es esencial. Y lo digo porque no es solo tener un mensaje adecuado,
sino poner el mensaje en manos de mensajeros creíbles y que tengan espacio en esas nuevas generaciones que son la mayoría en el mercado electoral. Cuando tú miras en el tiempo, todos los presidentes dominicanos han tenido su impronta. Y yo como politécnico, yo no critico tanto a los políticos dominicanos cuando lo veo en perspectiva en la región. Ellos tienen responsabilidad de muchas de las cosas malas que hemos hecho, pero también de muchas de las cosas buenas y estos resultados que hemos tenido. Siempre en términos relativos, para que no nos perdamos ahí. Eso haciéndolo en el contraste de Correa, de Chávez, de Maduro, de Cristina, de Evo, porque lo que hemos tenido en la región, en ese socialismo del siglo XXI, ha sido un gran desastre. La izquierda sucumbió y arrastró a muchas economías, incluso suramericanas, inexplicables. Brasil. Sí, pero aquí el tema es... Ahora, eso no es... Por eso ¿no sería un poco de algo hasta cuestionable que podamos calificar con un check a República Dominicana en su liderazgo político, comparándolo con lo que hemos tenido a nivel de la mediocridad que te cito, Fabricio? No, porque ese resultado es producto de los ciudadanos de cada país, que es complejo uno entrar ahí porque uno vota por las opciones que dan en el país donde uno vive. Entonces, uno tener una opinión sin vivir en un país es un poco complejo. Hay que entrar un poco más profundo con el escalpelo social y económico. Pero cuando digo eso, en nuestro país, cada presidente tuvo su impronta. Desde la historia, digamos, desde los que están vivos, vamos a decir, el presidente Hipólito Mejía tuvo su impronta, ley de seguridad social, comenzó en piso de tierra por piso de cemento, hizo muchas cosas importantes hasta que llegó la crisis macrofinanciera del año 2003 y todo el mundo sabe lo que sucedió. El doctor Leonel Fernández, bueno, tenía una visión del país, ¿no? Desde aquel Nueva York chiquito, 96-2000, y después de las obras de infraestructura, el metro de Santo Domingo, las carreteras, puentes, caminos vecinales, todas esas obras que él entendía que la infraestructura era lo que llevaba al desarrollo humano. Equivocado o no, era su visión del país. En el caso del presidente Danilo Medina, un presidente que fue, digamos, quien más pudo invertir en lo social por más tiempo, de manera sostenida, cumpliendo la promesa del 4%, 911, toda la infraestructura escolar, todo lo que tenía que ver con estas estancias infantiles, el CAIPI, y todo eso que tenía un impacto en los sectores más vulnerables. Y cuando uno mira en el tiempo, uno vio que la pobreza, tanto en términos general como la pobreza extrema, se fue reduciendo hasta la llegada de la pandemia en el 2020. Pero cada uno de ellos tuvo un mensaje. Dijo, este es el gobierno que trabaja para la gente, aquel es el gobierno del Nueva York chiquito, aquel es el del presidente Hipólito Mejía, el servicio de los más pobres. Lo que le falta a este gobierno es decir, ¿cuál es su apuesta? Clara y precisa. Descubrir su identidad. Claro, o que la gente a lo mejor la tiene, pero la gente no lo sabe. Decirle cuál es la identidad. No es fácil en un gobierno que ha tenido que enfrentar todas estas crisis, porque cuando uno enfrenta crisis, lo urgente pospone lo importante. Claro. Entonces, eso lo puedo entender, pero a 2 años de gobierno, ya ellos tienen que buscar algún eslogan, algún esquema de comunicación que le diga a la gente cuál es el camino y cuál es su visión de lo que debe ser la sociedad dominicana, que todavía uno no lo ve. Y yo creo que es importante que el presidente, los hacedores de opinión y de comunicación gubernamental comiencen a apuntar fundamentalmente para ese mercado electoral de una nueva generación que quiere las cosas rápido y que quiere las cosas para allá, instantáneo. ¿Cómo convencerlos a ellos que esta es la opción que más los identifica o que más le beneficia su visión del mundo y del país a estos nuevos ciudadanos globales, instantáneos, que se conectan de manera permanente con la globalidad? Interesante. Fabricio, si te tocara a ti ubicar al gobierno del presidente Luis Abinader y su gabinete económico en una línea de tiempo, ¿a quién se parece más, económicamente hablando, Luis Abinader, en el pasado? ¿Lo remontarías tú a Salvador? Es un gobierno que, guardando la distancia y en medio de la crisis
Han habido siempre. Hipólito enfrentó la crisis monetaria y financiera de Baninter. El Leonel tuvo la crisis de la subprime, año 2008, hipoteca basura. En el manejo de la crisis en estos 2 años, ¿a dónde ubicas tú? ¿A qué se parece Luis Abinader económicamente hablando? Es un referente histórico. Mira, yo creo que ningún gobierno ha enfrentado esta crisis como esta. Yo creo que una de las fortalezas que ellos deben de poner en el lenguaje de la comunicación gubernamental es que este es un gobierno a prueba de crisis. Interesante. Digo, la pandemia, después el tema de cómo ha manejado la crisis de Ucrania, Rusia, ahora un ciclón que aunque no devastó todo el país, pero impactó fuerte al sector turismo y sobre todo a los que trabajan en el sector turismo, que es lo que sustentan la infraestructura y los servicios turísticos. Pero en el manejo creo que han sido equilibrados. ¿Y a quién se me puede parecer? Yo creo que se parece más al Balaguer después de la reforma del 92-93. Claro, en el objetivo, aunque hay una serie de reformas que están pendientes, que necesitan relanzar la economía, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social, yo creo que ellos podrían caminar ahí. Pero tengo que decirte algo. La pandemia dejó una gran enseñanza, que creo que los gobiernos deben incorporarla, y es que lo público es muy importante. Lo que pudo salvar la salud colectiva fue lo público, y hay que preservarlo. Y cuando digo que hay que preservar lo público, no estoy diciendo que hay que poner de lado lo privado. Todo lo contrario, creo que los privados necesitan tener los elementos para seguir ampliando su capacidad, para seguir modificando sus estructuras y aumentando su productividad. Pero fortalecer lo público en un mundo donde en cualquier momento podría regresar otra pandemia u otro tema que afecte a todos los ciudadanos sin importar su nivel de ingreso, creo que ese es el mensaje y hay que tener eso. Y yo creo que la sociedad hoy le da un valor importante a lo público porque entendió que el rol que juega el Estado en medio de las crisis. Sobre todo cuando los empresarios, y coincido contigo, yo lo grafico de la siguiente manera. El actor político debe gerenciar como si fuera un empresario, pero tiene que tener claro que las utilidades son sociales, no económicas. El empresario busca ganar dinero. El funcionario y servidor público administra un presupuesto para devolver eso en utilidades sociales, no en generar recursos porque el gobierno y el Estado central no reparten resultados económicos y las utilidades sociales son fundamentales. Algo que me inquieta mucho y tengo muy poca oportunidad de consultarle a alguien con tu capacidad y sobre todo tu mesura, Fabricio, es el aparato productivo en República Dominicana no acaba de despegar. Y yo no quisiera pensar que el gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader se tomará estos 4 años completos justificando de alguna manera muchas decisiones que no se han tomado. Te voy a citar 3 ejes fundamentales para que tú me des tu visión de cuáles cosas deberían hacerse que no se están haciendo y por qué. Informalidad. ¿Qué pasa con el tema de la informalidad y por qué seguimos confundiendo el rol del Estado que debe promover empleo en el sector privado y no ser un empleador? ¿Qué hacer y por qué no se ha hecho? El segundo aspecto fundamental es la banca. ¿Por qué sigue siendo una política monetaria, si se quiere, dirigida al tema de prestarte para una jipeta, para comprar bienes personales, y es tan difícil el crédito para capitalizar la pequeña, micro, pequeña y mediana empresa? ¿Qué hacer para que la banca pueda asistir más el emprendimiento? Y en el tercer orden, ¿cuándo vamos a lograr tener una política fiscal que permita que producir y vender servicios no presuponga que tú tengas que financiar el ITEVIS, el anticipo, y son medidas transitorias que hoy en medio de la crisis están haciendo quebrar a muchas empresas? Mira, lo primero es que en el caso de la informalidad y del mercado laboral, por eso digo que
la reforma laboral es una de las reformas más importantes y lo primero que tenemos que discutir es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo es complejo porque cada día más hay una invisibilidad de la dependencia del trabajo. Hay una dependencia económica. Alguien te paga, pero no necesariamente hay una dependencia estructural a la hora del trabajo. ¿A qué me refiero? Hay una gran cantidad de personas que trabajan a través de una plataforma de servicio. Nosotros estamos ahora, gracias a la tecnología, teniendo un estudio como el que tú tienes de última generación, y lógicamente ya no hay necesidad de que la gente se transporte a un medio tradicional de comunicación, y estamos haciendo comunicación. Así es. Ni hablar de los jóvenes que programan, que están en programación de computación y de todo eso, de sistema y de diseño, que trabajan, que son contratados por una plataforma que está en otro país y que trabajan de manera remota y reciben pagos por eso. No voy a hablar ya de los servicios de transporte, de comida y todo eso. De las startups. De las startups. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que pensar hoy el futuro del trabajo en el sentido... Me gusta ese concepto. De que se requiere una protección social amplia que no dependa únicamente de empleado a empleador, porque cada día más, te digo, la relación de dependencia económica sigue estando, pero no hay una visibilización. Cuando tú tienes un empleador que está fuera del país, como las leyes tienen una atribución territorial, lógicamente es difícil obligarlo. Regularlo o obligarlo a través de un contrato de trabajo a que haga, digamos, un servicio de solidaridad en materia de pensión y de acceso a la salud. Es donde entran los freelance. Exacto. Entonces tú tienes que sustituir eso con medidas de protección social amplias, que sea a través de los impuestos que podamos financiar tanto salud como el tema de las pensiones. En el segundo lugar, el tema de la política monetaria. Cada vez más hoy estamos viendo cómo los mercados de valores tienen una mayor, digamos, participación en proyectos de inversión de largo plazo. Cuando tú ves a esos grandes constructores dominicanos del sector privado, ya ellos no van a la banca directamente, van a una AFI, van a una SAFI. Colocan unas acciones, unos bonos, preferentes, trabajan ordinarios, comisiones, con todos estos capitales variables de alianza público-privada, con fideicomisos que se trabajan con recursos de largo plazo, y como tenemos ya inversionistas institucionales que pueden financiar esos recursos de largo plazo, se hace. Cada día el mercado bancario se está quedando para temas de consumo y para temas de préstamos rápidos y para vehículos, incluso hasta una parte hipotecaria ya se está yendo a largo plazo hacia otros instrumentos financieros. Entonces estamos viendo que el tema de la política monetaria cada vez es más complejo, precisamente por estos recursos de largo plazo. Pero yo creo que eso es una tendencia que nosotros vamos a ir viendo en la medida de lo posible. Y hay mucha gente haciendo diseño de instrumentos, de cobertura, no solo en el área financiera, sino también en el área de seguros, ¿no? Nosotros que estamos en un país en el mismo trayecto del sol y de los huracanes, pues lógicamente todos estos esquemas de seguro se están viendo. En el tercer lugar que me dijiste... El tema de los impuestos. De los impuestos. El financiamiento de tener que pagar un ITEVIS antes de tú cobrar la factura, de pagar el anticipo, el costo financiero. Lo más difícil en República Dominicana es emprender. Y tenemos una carga tributaria que, si bien la presión en términos de porcentaje no es tan considerable como otras partes de la región, aquí tú tienes que pagar el impuesto antes de cobrar lo que has facturado, y hay un sinnúmero de retrancas que hacen que las empresas estén quebrando. Sí. Incluso las estadísticas te dicen que entre el primer y quinto año la proporción de nuevos emprendimientos que terminan quedándose en el camino superan el 70%. Pero eso es una estadística global. Los emprendimientos siempre tienen una tasa de éxito limitada, porque a veces tú emprendes en algo que no necesariamente es tu ámbito, aprendes de una quiebra, de otra, y al tercer emprendimiento, entonces ya sí tienes las herramientas para poder mantener tu negocio a flote. Nosotros tenemos que mirar
cuál es la estructura tributaria que para el siglo XXI merecemos como sociedad. El tema de las exenciones ya tiene que reducirse a su mínima expresión. Ya no es posible mantener exenciones, sobre todo en sectores que ya podrían funcionar sin tener las exenciones que tienen hoy. Y en el caso de exenciones que tienen que ver del ITEVIS, de educación, de electricidad, también hay que buscar la manera de que sea a través del gasto público que pueda compensarse. No podemos seguir así porque estamos siendo desiguales. O sea, le estamos dando un trato desigual a personas y a sectores que producen recursos y que tienen una base imponible menor que cualquier ciudadano. Entonces tenemos que tratar de hacer una política tributaria acorde con nuestro modelo de desarrollo y que proteja, lógicamente, a los más vulnerables. El tema del ITEVI hay que repensarlo y hay que poner un piso mínimo para algunos sectores de impuesto a la renta y ver cómo eso se resuelve. No es fácil, porque el tema de del ITEVIS, de que hay que pagar por lo devengado y no por lo percibido, tiene que ver con cómo el sector privado ha impuesto modelos de pago. Es decir, la Dirección de Impuestos Internos, tú no la puedes condicionar a que desde el sector privado alguien te pague a 90 o 180 días. Claro. Porque digamos que el Estado tiene que planificar sus ingresos. Planificar sus ingresos y sus gastos. Entonces yo creo que hay que ver hasta qué punto también se reduce ese tema o se generan algunos instrumentos más allá de factoring y otros temas que reduzcan el tiempo en que alguien suple un bien o un servicio y le pagan en el sector privado. A propósito de ingresos fiscales, yo he sentido, al igual que la gran mayoría del país, que el gobierno ha tenido que buscar una gran cantidad de iniciativas para captar ingresos, pero luego tiene que echar para atrás. El pacto fiscal, perdón, la reforma fiscal no fue posible, impuestos a las compras por internet, el intento de grabar Netflix, las operaciones de todo el tema del entretenimiento, las compras por Amazon, por internet. ¿Hacia dónde va, desde tu punto de vista? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader de generar nuevos ingresos y que la sociedad pueda conectar con propuestas que sean viables? Y porque aquí es un tema de costo político versus la necesidad de alimentar el presupuesto público. Entonces, ¿cómo resolver ese tranque de un gobierno que cada vez se muestra más débil para poder imponer reformas estructurales? No conozco un ejemplo, no sé qué piensas tú, de ninguna medida de corte estructural que sea aplaudida por la gran mayoría. Y para eso es el liderazgo. Entonces, ¿cómo, desde tu punto de vista, si formaras tú parte del equipo económico del presidente Luis Abinader, qué hacer para mejorar los ingresos fiscales? Crear nuevos impuestos, reducir la tasa tributaria para aumentar la tributación. ¿Por dónde va a ser el juego de estos próximos 2 años? Lo primero que yo creo que puede hacerse como parte de la campaña, una propuesta que se discute, que sea parte de la oferta de los candidatos, de una suerte de reforma donde todo se pacte para que el presidente del año 2024 pues la ponga en práctica. Ya lo hicimos con el 4%. O sea, donde en el 2012 los entonces candidatos pues firmaron frente a la sociedad que iban a cumplir con el tema del 4%. Pero eso fue después de la marcha, Fabricio. Claro. Tendría que darse una marcha. No, creo que para que las condiciones se den, entonces. Claro, creo que la sociedad tiene que comenzar a hablar ya de un pacto fiscal para garantizar un piso de protección social. No hay otra manera. O sea, yo creo que eso es lo que hoy tenemos que ir en búsqueda, sobre todo porque al final los gobiernos requieren ingresos para cumplir con sus responsabilidades, sobre todo para ir en ayuda a los más vulnerables. Lo digo, mira, ahora nuestra clase media, que siempre vivimos quejándonos, ¿verdad? Yo formo parte de ella. Nosotros tenemos 5 meses comprando combustible subsidiado. Así es. Y yo creo que eso de alguna manera te habla de que hay un esfuerzo fiscal para mantener, digamos, la inflación en un dígito, no afectar el poder de compra de la gente. Y para eso hemos tenido, repito,
precios desde la gasolina premium hasta el GLP. Subsidiado. Pero un subsidio generalizado. ¿Y es sostenible en el tiempo eso? No, eso no es sostenible en el tiempo, pero sí es una medida. ¿Hasta dónde podrá llegar el subsidio al combustible y a la energía, a la factura eléctrica? Que es un tema muy complejo por obligado, porque ninguno queremos pagar una tarifa eléctrica que involucra aumentos escalonados. El presidente vivió una crisis y tuvo que echar para atrás con el tema del pacto eléctrico, pero entonces ese es un dinero que es insostenible en el tiempo. Entonces no puede hacer reforma fiscal, no puede captar nuevos recursos. Eso te quita la posibilidad de nuevos ingresos, pero tienes que mantener subsidios y tienes una economía resentida. Mira, yo creo que ahora... Es una fórmula difícil. Ahora el precio del barril de petróleo está por debajo de los $80. Se ha mantenido por los temores de la guerra y de una recesión económica que podría empezar en Europa en el último trimestre de este año y extenderse al resto del mundo a partir del año 2023. Entonces, este es un momento para reducir o hacer que los precios internacionales se reflejen en los precios internos y se reduzca, porque el objetivo de la coordinación macroeconómica era, por el lado monetario, aumentar la tasa de política monetaria, pero por el lado fiscal, tener los subsidios, porque el objetivo era reducir o enfrentar el vendaval inflacionario de origen externo. Y ha sido exitoso porque tenemos de las inflaciones más bajas en toda la región. Entonces, eso ya cumplió su objetivo. Ahora, para seguir luchando contra la inflación, que va a ser un tema de más largo aliento, no es un tema de este año ni del otro, de acuerdo a lo que estableció la Reserva Federal de Estados Unidos, pues lógicamente hay que dejar que esa caída en los precios se exprese en los precios internos de manera escalonada. Ya comenzó con el Aptur, va a comenzar luego con las gasolinas y después con el gasoil, porque eso tiene un efecto sobre los precios importantes. El combustible tiene un efecto de primera y de segunda vuelta sobre los precios de los bienes y servicios. El tema de la deuda siempre es muy cuestionado políticamente y socialmente. Evidentemente que nadie aspira a que de la crisis que venimos y el rebote con Ucrania, COVID y toda la inestabilidad global no se tomen préstamos. Pero, ¿cuál es tu valoración de cara a la gran cantidad de préstamos que sigue presionando la capacidad de aguante de la economía dominicana? ¿Hacia dónde vamos desde tu punto de vista? ¿Seguiremos tomando prestado? ¿Qué tanto aguanta nuestra economía y la capacidad y la calificación riesgo país para que esto pase? Mira, yo creo que hay que ver el endeudamiento más allá de la ortodoxia clásica antigua del Fondo Monetario Internacional. Y digo ortodoxia clásica porque ya ni siquiera la tiene el propio Fondo Monetario Internacional. Cuando tú miras la deuda de República Dominicana con porcentaje del PIB y la compara con los países europeos y con otros países, todavía tiene una relativa proporción de deuda como porcentaje del PIB baja. Nuestro problema es la cantidad de recursos presupuestarios que estamos dedicando para pagar el servicio de la deuda. Entonces, aquí es un problema, como dirían los financistas, más que de solvencias, es de liquidez, ¿no? Porque cada día se drenan más recursos del presupuesto para pagar la deuda y hay menos recursos para pagar tanto el gasto corriente como el gasto capital. Entonces, uno tiene que ir viendo la posibilidad. Primero, hasta ahora el gobierno, las autoridades se han manejado muy bien con la reestructuración de la deuda pública. Han logrado, digamos, refinanciar la deuda a tasas más bajas, a plazos más largos, pero ahora con el aumento de la tasa de política monetaria, cuando vayamos a los mercados financieros internacionales, el costo del endeudamiento va a ser mayor. Por eso digo que tiene que comenzar una campaña para hablar de impuestos, de una reforma fiscal que entre en vigencia con el nuevo gobierno en el año 2024, que sea un pacto de verdad, que todo el mundo hablemos y que sea parte de la oferta partidaria de los candidatos, porque eso es un imperativo y yo creo que este es el momento donde como sociedad tenemos que comenzar a hablar de un tema de equidad. Es un tema de equidad. Este país es un país que requiere de grandes recursos para ir en ayuda de los sectores más vulnerables, sobre todo en los servicios, porque como lo urgente postergó lo importante,
Hoy estamos viendo que hay precariedad en la educación, que hay precariedad en la salud. Lógicamente, la demanda aumentó, porque muchas personas que estaban en el borde, en la clase media más baja, lo que hicieron fue transferir sus hijos de colegio de, digamos, baja magnitud en términos de estudiantes a escuela pública para poder compensar la caída del poder adquisitivo. Entonces, eso aumentó la demanda sobre servicios educativos. Por eso es importante lo que te dije, el tema de lo público y de destinar recursos para lo público, que sea un elemento ahí que todos los ciudadanos puedan ir, porque mañana, si mejoran las condiciones económicas de ese sector, puede tener la opción de enviar a sus hijos a la educación privada, pero que siempre sea una opción. Siempre que sea una opción y que la educación pública esté disponible ahí. Ojalá que en calidad mayor. Yo soy de los que defiende el 4% del Producto Interno Bruto. Por supuesto. No creo que con menos se pueda hacer más. También pienso que hay un abordaje erróneo desde mi humilde punto de vista, porque se entiende que aquí es un tema de causa-efecto, un tema de recursos y resultado en calidad educativa, y no necesariamente es así. No es tan lineal. Cuando me dice que eres un abanderado del 4%, eso suena, y hago empatía al invento de transferir fondos del presupuesto del Ministerio de Educación porque no se han gastado. Entonces, económicamente hablando, ¿cómo tú le puedes explicar al país que una conquista como el 4% termina convirtiéndose en una centrífuga de dinero que no se gasta en el mismo momento en el que este gobierno ha fracasado? El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido un fiasco en el sistema educativo dominicano, pero caemos a lo mismo, te van a decir la pandemia, pero que todo lo que se debe hacer desde el abordaje macroeconómico para planificar un presupuesto que impacte en la calidad del sistema educativo. Sí, mira, lo que pasa es que lo que hacen esa crítica de recursos y calidad educativa, hacen un supuesto heroico, y es que todos los niños que van a la escuela tienen el mismo stock inicial, y no es así. La escuela trata de reducir las desigualdades con las que nacen los niños. Comenzando por eso, la escuela es el principal comedor económico nacional. Óyeme, me gustó eso. Claro, porque... Explícame ese concepto. Claro. La escuela es el principal comedor económico nacional. Es así. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los niños de los sectores más vulnerables van y tienen desayuno, almuerzo y merienda escolar. Eso, solo la escuela lo que está haciendo con eso es garantizando lo que a lo mejor ellos no tienen en su casa. Estoy hablando de la pobreza rural, claro, que es la pobreza más difícil del mundo. Entonces así como se dice que la salud es un elemento biopsicosocial, la educación tiene determinantes sociales previos. Un niño que no está bien alimentado es difícil que aprenda en la misma proporción que otro. Con desnutrición, exacto, problemas de concentración, de ganancia de conocimiento. Cuando el gran déficit nuestro era con la educación inicial, que con estos centros, los CAIPI, que eran los centros de atención integral a la primera infancia, se buscaba de alguna manera hacer un vínculo entre la educación inicial y la escuela. Entonces, lógicamente, hay elementos estructurales que la escuela trata de resolver, o el presupuesto de la educación, y que obviamente más adelante hay que mejorar el tema de la calidad. Y para eso yo creo que el gremio tiene que ser generoso, tiene que tratar de traer profesores desde otros países con herramientas, sobre todo en ciencias físicas y matemáticas, y de lectoescritura, que es donde están nuestras mayores falencias, e ir mejorando. Pero repito, miren el 4% y hagan una correlación entre la caída de la pobreza general y estructural y el cumplimiento del 4% hasta el 2020, para que ustedes vean. Totalmente. Que ahí hay un elemento que aumentó fuertemente el gasto público. El tema de Haití, el gasto social en este caso. El tema de Haití es obligado. Estamos en una crisis histórica única. Haití está más que inestable, en una convulsión social, una guerra civil. Sí. ¿Puede sobrevivir la economía dominicana al estallido social de Haití
desde el punto de vista del componente de lo que fue llamado originalmente la desnacionalización del empleo en República Dominicana, y lo que tiene una contraparte de que los haitianos están en toda la economía nacional participando, ya no en la caña solamente, en la agroindustria, en la agropecuaria, en el turismo, en el transporte. Puede sobrevivir la economía dominicana si tiene un componente directo de las convulsiones y la inestabilidad haitiana, Fabricio. Un elemento que asegura siempre el comercio transfronterizo es la seguridad. Sin seguridad no hay mercado. Sin garantías mínimas nadie va a arriesgarse a llevar su mercancía a vender. Y digo de lado y lado. El comercio, el mercado binacional, que son tres, digamos, en tres territorios fundamentalmente que se desarrolla, necesita seguridad. Necesita garantía. Y sin eso no va a funcionar. Entonces yo creo que mientras en Haití no haya cierta estabilidad política, es difícil garantizar la seguridad para el comercio transfronterizo, el comercio bilateral. Haití es nuestro segundo o tercer socio comercial y lógicamente muchas empresas venden bienes y servicios hacia Haití. Ya está de forma marítima lo hacen, ¿no? Entonces hay que seguir paso a paso. Hay que tratar de convencer al resto del mundo que estamos al lado del país más pobre del hemisferio y que además ha sido abandonado a su suerte. Y que digamos, la responsabilidad que tiene el gobierno dominicano frente a sus ciudadanos. Claro, totalmente. Esa es su responsabilidad. Los dominicanos primero, los dominicanos después y los dominicanos después del después. Claro, y garantizar la integridad de su territorio. Esa es la responsabilidad del gobierno dominicano y de cualquier otro gobierno. ¿Y cuáles serían las consecuencias económicas? Dios nos libre. Si 1 millón, 2 millones de haitianos de los 11 que no tienen combustible, electricidad, salud, que las pandillas los están matando, si se diera una estampida masiva de haitianos y no invadieran, sino se refugiaran en el territorio transfronterizo dominicano y se crea una convulsión social, una inestabilidad, ¿cómo eso afectaría económicamente la estabilidad de los dominicanos desde el punto de vista de la banca, de la inflación, del empleo, de todos los factores que son intangibles, pero que un experto como tú puede ver? ¿Qué pasaría si Haití termina, Dios no lo quiera, pero se prevé que pase, implosionando hacia República Dominicana? ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Esperar qué panorama para la economía dominicana? Es difícil, porque, repito, sin seguridad no hay economía, no hay nada que pueda garantizar ese intercambio comercial. Segundo, yo creo que Haití es una amenaza para nosotros en la medida en que el conflicto escale. Porque, repito, como un gobierno tú tienes que proteger la frontera y una estampida puede generar efectos de violencia que entonces digamos, el riesgo país aumente frente a cómo nos vemos. Porque nosotros respetamos los derechos humanos, respetamos una serie que son compromisos que hemos adquirido como país, pero lógicamente en una situación compleja puede haber algún nivel de comportamiento no entendible desde el punto de vista de la garantía de los derechos humanos y que puede ser visto por otros países de manera compleja. Y entonces eso sí nos afectaría. Yo entiendo que lo que está haciendo tanto el presidente Abinader como el canciller de la República en los foros internacionales advirtiendo, yo creo que están haciendo lo correcto, porque en caso de que haya algún conflicto en la frontera, pues ya va a estar advertido por el gobierno de que eso podría pasar. Y creo que la interpretación entonces, tanto en la OEA como en Naciones Unidas, va a ser distinto que lo que ha sido históricamente. ¿Y qué pasaría finalmente, Fabricio, si los dominicanos de clase media, los empresarios, ante el temor de la embestida de Haití hacia República Dominicana, si comenzaran a dolarizar sus ahorros? Es inteligente y está preparada incluso la política monetaria para comenzar a tener una presión en la tasa de cambio ante una dolarización para protegerse de una eventual crisis de cara a Haití.
No lo aconsejaría porque el peso dominicano se está apreciando y hay más de 14,000 millones de dólares en reserva del Banco Es decir, que Central. el que tiene su dinero y su ahorrito, tú no le recomiendas que se dolarice. No, y además la tasa de interés está subiendo por producto del aumento de la tasa de política monetaria y ya comienzan a dar rendimientos reales positivos. La tasa pasiva está muy cercana. Entonces yo creo que no, que inviertan en infraestructura, en mercado hipotecario, porque todavía aquí hay muchas oportunidades de crecimiento, sobre todo en un sector que tengo que mencionar antes de irme, que es el sector de zona franca. Mira qué ha pasado. Por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, todas las inversiones que se estaban desarrollando en Asia y en zonas cercanas se han movido hacia el sector cercano a las costas de los Estados Unidos, que se llama el nearshoring. Eso va a garantizar que durante los próximos 5 o 6 años el sector de zona franca siga creciendo fuertemente y generando empleo formal en la economía. O sea que nosotros, dentro del marco internacional, estar cerca de Estados Unidos nos está beneficiando. Tenemos alta inversión extranjera, tenemos altas remesas, incluso el peso dominicano se ha apreciado. Eso ha evitado que la inflación se amplifique. Y el tema, estamos creciendo en un 5 o un poco más, que es digamos, nuestra capacidad de crecimiento, el crecimiento de la economía. Y eso va a significar que nosotros seamos así como una excepción en la región. 3 países van a traer inversión extranjera y que está recomendada por los Estados Unidos, que hicieron un pacto. En la región, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Después se unió, creo que Ecuador, pero esos son los 3 países que el gobierno de los Estados Unidos le ha dicho a sus inversionistas. Es seguro invertir. En estos países es seguro invertir. Qué interesante, Fabricio. Bueno, la mesa está servida a una conversación donde hemos desmitificado lo técnico de la economía para que nuestra audiencia en Estados Unidos, en Europa, la diáspora y todos los dominicanos que son sumamente preocupados por estos temas puedan conectar. Un próximo programa obligado para hablar de China, de los conflictos entre Taiwán, China, Estados Unidos, el impacto de la guerra de Ucrania, los commodities, el tema del tapón logístico, ¿por qué no? También el impacto de Estados Unidos y la cercanía que se tiene de cara a renegociaciones de los tratados comerciales, muchos temas que son de interés y cómo pueden las remesas también seguir impactando de manera favorable el turismo, la industria sin chimenea. Una última cosa de mi parte, Fabricio, si te tocara calificar al gabinete económico del presidente Luis Abinader en una escala del 1 al 10, ¿cuánto le darías en la proyección de las ejecuciones que han tomado en términos de la crisis y en el manejo del aparato productivo nacional y los indicadores internos? ¿Cuál sería la calificación? Yo creo que la coordinación macroeconómica le daría una alta significación porque como que experiencia y juventud han sabido cohabitar, pero en términos de vocería le quitaría... ¿En comunicación cuánto le darías? No, creo que eso rebajaría el impacto de la coordinación macroeconómica que existe. Ha faltado saber comunicar. Claro. ¿Y en la ejecución, entonces, cuánto le das? En la ejecución va muy bien. Calificación. 85, 90, muy bien. ¿Un 9 de 10? Sí, un 9 de 10. Ahora en comunicación... ¿Cuánto le das? Muy bajo. ¿Cuánto es muy bajo? No, vamos a ponerle 70, 60. Pero le resta impacto al enorme esfuerzo, porque en economía no hay almuerzo gratis y tú tienes que decirle a la sociedad lo que ha costado mantener la estabilidad. Me gustó y eso. eso es lo que no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Con el demócrata hay una cena y un almuerzo pendiente. Y espero que sea gratis, aunque ya me has pagado por adelante. Gracias a todos ustedes. Conversar de política, conversar de Estado, conversar de historia es necesario, pero sin economía no hay nada de lo anterior. Así que estos temas son fundamentales para que su economía familiar, personal y el país pueda avanzar. Así que ha sido un gusto. Déjeme saber qué piensa usted, cómo anda la economía desde su punto de vista, luego de escuchar al experto Fabricio Gómez Mazara. ¿Cómo anda la ejecución? ¿Cuánto le da usted a las ejecuciones económicas, macro y micro, del gobierno del presidente Luis Abinader y de su gabinete? De 1 de 10, déjeme saber sus calificaciones. Suscríbase y siga atento a la propuesta de nuestro grupo de comunicación, El Demócrata Multimedia. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara.
En el Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.